Victoria del Real Madrid con Bellingham haciendo de 10 y de 9. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 1-3 frente al Almería con un claro protagonista. De nuevo, Jude Bellingham. Hey Jude, la noche de Jude, la tarde de Jude, locura en redes sociales con el doblete de Bellingham. Partido muy completo en lo decisivo. Puede aparecer más o menos. Yo cada vez que aparece me gusta porque pienso que pasan cosas. Pero donde está siendo tremendamente decisivo y clave en estos dos triunfos de liga es en el área. Esa zona de área ofensiva donde está teniendo esa determinación en el primer tanto, ese gol de delantero como tal, y luego otro gol también de 9, con ese pase magistral de Toni Kroos en la segunda parte. Un partido que no ha sido sencillo, que empezábamos primera jugada y zas en toda la boca, con ese gol de Sergio Arribas, donde Lunin, por cierto, creo que podía haber hecho bastante más. No es porque tenga algún tipo de obsesión con él, simplemente, digo, porque alguno se pueda poner sensible. Es que creo que podía haber atajado esa situación. Luego es verdad que hay un par de situaciones donde está bien el ucraniano, pero en defensa el equipo no estaba fresco. Luego el centro del campo no estaba nivelando en fase defensiva-ofensiva. En ataque el juego estático pichipichán, no había ritmo. Entonces era un partido un poco denso en ese aspecto, con una Almería que tras el primer gol tempranero, obviamente, los de Vicente Moreno se metieron bastante atrás. Aún así, en situaciones para salir a la contra nos podían hacer daño. Y ya os digo, el partido no se prometía nada fácil. El empate llegó ahí, con esa situación de Bellingham que generó duda en cuanto a si fuera juego, mano y tal. Gol absolutamente legal. El que no subió fue el de Kroos, un auténtico golazo. Y el Madrid tuvo varias llegadas, pero al final no tuvo la capacidad, ¿no? Y de ponerse por delante. Y claro, son esos partidos que se te envuelven en contra. Y la segunda parte, es verdad que no teníamos tampoco ese ritmo de colocación, de juego entre líneas. La presión sin balón del Madrid hoy no me ha terminado de convencer. Es decir, no he visto un Real Madrid con sensación de generar vértigo. Luego sí, con situación de marcador avanzada, ha habido situaciones de contra, tal, con el partido roto, pero no he visto un equipo muy estructurado, ¿no? En ese sentido. Aún así, creo que ha sido mejor que el Almería, a los puntos, a las situaciones. Los dos han tenido tiros, pero es verdad que se veía que éramos más punzantes cuando llegábamos ahí con Vinicius y Rodrigo, que otra vez no estuvieron sobresalientes, pero con todo y con ella Vinicius le dio para marcar un auténtico golazo. Y ya sabemos que mucho de esta temporada pasará por los goles de Vini, aparte de lo de Bellingham y de Rodrigo, a falta de un 9, que ya sabéis yo en qué línea estoy con el asunto de Mbappé, que aquí no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, luego los cambios, ahí Modric metió a Camavinga para intentar fortalecer al equipo con los problemas de rodilla. Bueno, un poco de frescura, pero ya os digo, no percibí el partido, eso sí, cuando ya el 3-1 llega, con ese gol de Vini. A partir de ahí sí que ya el partido, pues yo creo que el Almería se descolocó. Ese equipo ordenado que había prestado Vicente Moreno en la primera parte y parte de la segunda, con esa parte incisiva pero con equilibrio, se fue perdiendo en el momento que iba marcador en contra de Almería, y el Madrid fue encontrando situaciones de pase al menos para ordenarse dentro del terreno de juego y para poder dominar el ritmo, sin tampoco ser espectacular. Tchouaméni ahí fue apareciendo más, con más libertad. Valverde con un poquito más de arranque, y todos contentos, ¿no? Partido que no ha sido espectacular, pero son de esos partidos en cualquier situación random de liga que tienes que sacar en unas condiciones de campo que tampoco te permiten jugar fácil, y creo que hay que quedarse con los 3 puntos, con la capacidad individual de ciertos jugadores como lo de Bellingham, con también la situación de Rudiger y Álava sin Militao, que para mí no es lo mismo que tener a Eder, pero bueno, al final son gente con experiencia, que nos tienen que dar ahí situaciones de seguridad, al menos de más seguridad, porque he visto al equipo más inseguro en Almería que frente al Athletic Club de Bilbao. Creo que tiene que ver también que en cuanto una de las piezas físicas del centro del campo no está, Kroos no da ese tipo de prestaciones, en esa situación de choques, de robos y de colocación defensiva. Creo que echamos de menos una situación de, vamos a poner bien la cámara, de Camavinga en el terreno de juego. Es un jugador primordial para este Real Madrid y en cualquier situación pues lo puedes echar algo de menos. Fran García mejor en ataque que en defensa.
Carvajal me está gustando su temporada, no lo voy a decir muy alto, pero sin ser Carvajal Prime, está siendo un Carvajal práctico dentro del terreno de juego, sin sensación de muchísimas carencias, lo cual está fenomenal. Bienvenido, bienvenido sea. Y luego pues pudimos ver incluso unos pequeños minutos a Brahim, que le dio para hacer una jugada pues la mejor del partido, con espacio en conducción. Un jugador brillante, con mucha categoría, siendo titular en todo un Milan, y que creo que nos daría muchas cosas si Ancelotti empieza a confiar en él. No sé si son 2 partidos, hay que ponerlo en contexto, pero no me termina de dar la sensación de que termine de confiar en Brahim. Ojalá me calle la boca y Brahim sea un jugador importante. José lo apareció, poquita cosa, no estuvo enchufado en situaciones que le pudieron llegar, no estuvo activo. Y Modric, pues, dando, pues, en cualquier situación, lectura de pase, de entendimiento del juego. Para enfriar partidos Modric va a estar muy bien, y para tomar buenas decisiones con el partido más calmado, tener a Modric es un auténtico lujazo, ¿no? En fin, partido, lo dicho, que no ha sido espectacular ni mucho menos. Se nota también que estamos en principio de temporada, que los jugadores tienen que también coger sus mejores prestaciones de físico, de estado, de competitividad, pero creo que, sobre todo a raíz del segundo tanto, el equipo fue cogiendo calma y sensación de qué es lo que tenía que hacer con y sin balón, algo que en la primera parte se le veía al equipo más nervioso y más deslavazado, y más allá de lo que Vinicius intentaba generar, pues era un equipo algo plano. Aún así, algunas situaciones obviamente por talento y calidad generó el Real Madrid. En fin, ¿qué os ha parecido este partido del Real Madrid? Cositas interesantes a nivel individual y también colectivo, por supuesto. Nos vamos con 6 de 6 de momento. Todo esto a expensas de ver si llega algún 9, algún delantero, que obviamente no voy a taparlo por 2 partidos. El Madrid necesita un delantero, evidentemente es de perogrullo, pero bueno, mejor ganar siempre que perder, no hace falta decirlo. Y con un Jude Bellingham, que lo dicho, a día de hoy, a falta de que llegue alguien, si llega, que está por ver, en lo cual soy escéptico, Bellingham es el 10 del equipo en ese rombo, pero también a efectos prácticos, y ahí lo estamos viendo, 3 goles en 2 partidos, el 9 ahora mismo del Real Madrid. Un pedazo de futbolista que ojalá, todavía es pronto, pero es un futbolista de esos especiales que están llamados a hacer historia en el Real Madrid. Ahora mismo, la gran estrella en este principio de temporada del Real Madrid. Déjame tu opinión al respecto del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.